se está preparando un tamallazo para investir a Feijóo, es lo que se busca. No sé qué se busca diciendo estas cosas. Se ha hablado de eso, pero a ver, estamos hablando del PP, un partido que ha cometido todas las ilegalidades del mundo recientemente. En los años 70 y 80 el PSOE tuvo unos rateros, sí, todos los partidos tienen sus ladrones. El PSOE tuvo los suyos y clarísimamente había que echarlos. Ya no están. Pero los de la Gürtel están. Y los que gastaron de más en la campaña de Esperanza Aguirre están. Y los que pagaron a los 2 diputados del PSOE para darle la presidencia a Aguirre cuando le había ganado el PSOE, ahí están. Se ha hablado y se está hablando en todos lados, no solo desde la izquierda, también al interior del partido, de que ha habido ofertas o que ha habido sugerencias por parte del PP hacia algunos diputados del Partido Socialista para que estos, a cambio de una cantidad de dinero y alguna serie de beneficios adicionales, se abstengan o voten a favor de Feijóo en la próxima investidura. Yo lo veo difícil porque es clarísimo, primero que nada, que una vez fracasada la investidura de Feijóo, que va a fracasar, la investidura de Sánchez es prácticamente un hecho, y si no, Feijóo no tiene nada que hacer a unas elecciones en enero, pero nada, no tiene absolutamente nada que hacer a unas elecciones en enero. Entonces lo veo muy difícil, pero es una posibilidad porque siempre hay, no hay partido de gente toda limpia, ya quisiéramos, ¿no? Entonces es una posibilidad. El PP no tiene ningún escrúpulo para mantener el poder o para llegar al poder. Y lo han demostrado. Después de decir que cómo era posible que el PSOE quisiera pactar con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña, que son gente que quiere romper España, que sí son, pero son partidos legales. Y es legal querer romper España siempre y cuando no infrinjas la Constitución. Es un ideal válido. Los comunistas quieren el partido único y la dictadura del proletariado, y ahí están. Yolanda Díaz acaba de hacerle un prólogo maravilloso y obsequiosísimo al manifiesto comunista de Marx y Engels, pero hace año y medio. Pero el PP decía que no, es que como el PSOE trata con esos que son los que rompen, con Bildu, que son la herencia de ETA. Y luego, claro, cuando el PP vota con Bildu en el País Vasco, pues nadie dice nada, y ahora está diciendo Feijóo ayer que era perfectamente legítimo hablar con Junts por Cataluña y hablar con Esquerra Republicana de Cataluña, pues son partidos legítimos cuya legalidad está fuera de toda duda y quiere que voten por él. Es decir, carece totalmente de principios, de escrúpulos. No es verdad que lo que dice en cuanto a sus creencias respecto de partidos así, porque si lo creyera realmente no se acercaría a ellos para pedirles el voto. Es lo que deja muy claro es que es ilegítimo que el PSOE pida el apoyo de estos partidos, pero es legítimo que lo haga el PP. ¿Por qué? Por sus calcetines, básicamente. Feijóo es un mentiroso. Feijóo es un mentiroso de muchísimo cuidado. Tenemos montones de vídeos donde dice algo y luego dice que él nunca dijo eso. Y pues está el vídeo donde lo dijiste, papá. Por supuesto, nunca ha explicado sus relaciones con el narcotraficante Dorado, me parece, que fueron muy amigos durante mucho tiempo, y el narcotraficante decía, pues sí, somos amigos, mi mujer, si tú te quedas a dormir en mi casa y mi mujer te hace el desayuno, hombre, considero que somos amigos. ¿Sí? Y tampoco ha querido, pese a que es su obligación como senador, decir cuánto cobra, qué salario cobra, qué sobresueldo le paga el PP, porque en el PP repartirse sobres con dinero es una práctica normal, común y corriente. Porque es un partido delictivo en muchísimas de sus acciones. No que todos los peperos lo sean, ni mucho menos, pero el PP como institución es el único partido que ha sido considerado una organización criminal por la justicia española. Así que sí, ahí está el peligro, es razonable que se tenga en cuenta y se trate de desactivar.